¿Qué estás causando en tu familia? ¿Eres la persona que todo el mundo quiere que llegue? ¿Qué estás causando en tu ministerio? ¿Qué está causando la iglesia? Lo que yo veo es un hombre de Dios que donde llegaba causaba impacto, donde llegaba cambiaba la atmósfera. Génesis capítulo 37, versículo 1. Vamos a hablar de un personaje que me gusta mucho, que tiene unas enseñanzas tremendas, que más que unas enseñanzas morales, nos va a dejar grandes revelaciones de la palabra de Dios. Yo soy muy poco de hacer propósitos en fin de año, porque aunque los hago, no los hago solamente en fin de año, y a eso trato de acostumbrar a mi familia y los discípulos. ¿Por qué? Porque es que yo no tengo un Dios de enero a noviembre, yo tengo un Dios de enero a diciembre, y todos los días son muestra de su misericordia, y todos los días son una oportunidad para hacer propósitos. Si usted ve a gente en noviembre diciendo, no, el año que viene, todavía faltan 30, 15, 10, 5, Dios puede hacer un día lo que dura años. Entonces, una de las cosas que estamos practicando, más que propósito para este año, lo venimos incentivando, y es algo que Dios me ha venido hablando mucho, amada iglesia. Nosotros tenemos que empezar a menguar en cosas que nos gustan. Ojo, no todo lo que nos aparta de Dios es pecado. Hay cosas buenas y que no son pecaminosas, pero no nos ayudan a encaminarnos en el propósito que Dios tiene para nosotros. Y hay cosas que cuando las empezamos a practicar nos ayudan y nos afirman a acercarnos a Dios y al propósito que Él tiene para nosotros. Una de esas es su palabra. Desafortunadamente, el pueblo cristiano no es un pueblo que ora fervientemente como se debería orar. Y si vamos a mirar la parte de leer las escrituras, también hay una debilidad grande ahí. ¿Y la fe viene por el oír qué? Pero podemos pasar 4, 5, 6 horas en la TV, en el celular, pero no leemos la palabra, y si la leemos 5 minutos. Me gustó mucho una enseñanza que el pastor Cañas dejó en la convención, y la gente decía, wow, qué revelación. Decía, ¿cuál revelación? Eso es estudio, eso es escudriñar, deje la pereza. Yo quiero que Dios me dé la revelación. No porque sea este año, como le digo, los propósitos deben ser todos los días, en enero, en febrero, marzo, abril, mayo. Usted no tiene que esperar una época del año para hacer propósitos ni nada. Con Dios la oportunidad de cambiar y ser mejores todos los días. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Pero necesitamos leer mucho la palabra, escudriñarla. Un capítulo, abra, lea otra versión, mire cuál era el contexto histórico de eso. Y usted va a entender, y Dios le va a revelar muchas cosas. Y eso le revela el libro de José. Yo sé que hoy Dios nos va a permitir ver el libro, la historia de José, más que la historia de un joven bonito y guapo como yo. Nos va a permitir ver la historia de José de otra manera. Y ahí estamos en Génesis capítulo 37, versículo 1.
Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. ¿Quién era Jacob? ¿El padre de quién? De José. José, siendo de edad de 17 años, remarque ahí, póngale ahí la edad. Esto es importante cuando en la Biblia aparece un dato específico, un dato muy exacto, es porque generalmente va a ir amarrado y es importante con lo que Dios quiere mostrar. Entonces aprendamos esto, márquelo ahí, edad de 17 años. ¿Qué hacía a la edad de 17 años? Apacentaba las ovejas con sus hermanos. No jugaba play, no jugaba Xbox, no se la pasaba chateando, no tenía problemas de ecoansiedad que sacaron ahora los jóvenes, no tenía problemas de si era o no era, si era hombre o no, no. Dice que a la edad de 17 años, ¿qué hacía José? Con sus hermanos. ¿Ya? O sea, era un joven, pero no era un joven cristal. ¿Sí? La diferencia de ese tiempo a hoy, ¿no? A los 17 todavía el niño está ahí en la casa. La mamita le lleva el desayuno a la cama al niño y la niña. No, José, ¿qué hacía? O sea, era ocupado. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Aquí sí vamos a empezar a explicar un poco el contexto de esto. Otra de las cosas que he venido analizando, escúcheme, esto desde el año pasado, Dios me tiene hablándome muchas cosas. Pasaron muchas cosas en mi vida que me obligaron a meterme con Dios y a refugiarme en Él. Y le doy gracias a Dios que me pasaron siendo cristiano, porque de pronto mi refugio en otras épocas hubiera sido el alcohol, la rumba, las mujeres, o quién sabe. Gloria a Dios, porque si estás pasando por alguna dificultad, tú tienes un refugio, y ese refugio es Dios, y de ahí Dios te va a sacar, y es el mejor refugio y es el mejor lugar para estar en estos tiempos de dificultad. Sí, no se refugie en nadie, no se refugie en personas, no se refugie en situaciones, refúgiese en Dios. Y Dios me ha venido hablando a mí mucho de eso. El leer la Biblia del cristiano en texto parcialmente es muy contraproducente. En la Biblia creo que alguien dijo que había más de 33,000 promesas, no sé si es el dato correcto. Y a nosotros nos gusta Jehová, seremos cabeza y no, estaremos delante y no, estaremos arriba y no. Y eso todo el mundo lo sabe, ¿sí o no? Amado, yo deseo que seas prosperado ¿en qué? Genial. Y aleluya, gloria a Dios. Y la iglesia de despeluca y usted se quita el blazer que estrenó el 31 y lo tira. Texto, repita conmigo, texto. ¿Por qué el pueblo cristiano lee en texto? Porque no leemos. Es más fácil leer 1 o 2 versículos que leer el contexto. Sí, te pondrá Jehová tu Dios arriba y no abajo, serás cabeza y no cola. Pero antes dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para hacer sus mandamientos. El 95% de las promesas de la Biblia están condicionadas. Cuando leemos al contexto, vamos a ver que esas promesas están condicionadas a la obediencia, a hacer algo de parte de Dios. Esto no es por arte de magia. Esto no es meta un billete y ore, no. ¿De qué le vale a usted diezmar que hay que hacerlo o pactar que hay que hacerlo si vamos a continuar haciendo lo que desagrada a Dios? ¿Será que funciona? Entonces, expliquemos el contexto de esto. Jacob ve una mujer bonita, como esas caleñas que se pintan el cabello, se ponen las uñas, diseño de sonrisa,
¿sí? A Raquel. Raquel era fitness, ¿no? Raquel iba al gimnasio, comía vegetariano, usaba esos perfumes de esas bananas split, eso, mejor dicho, Raquel era un peluche. Y Jacob la mira y dice la Biblia por allá, eso está en Génesis, creo que es en Génesis 29:30, ¿sí? Y eso es tremendo, Génesis 29 y 30. Les voy a resumir esta historia para que entremos en contexto y podamos recibir lo que Dios nos quiere dar. Y él la ve y le dice al suegro: viejo, le digo una cosa, su hija me fascinó, me dejó flechado. Cuando Jacob vio a Raquel, le dijo: Raquel, ¿usted cree en el amor a primera vista o vuelvo a pasar? De una. Cuando Jacob vio a Raquel, le dijo: Raquel, ¿a usted le gusta el arte? Raquel le dijo: sí. Le dijo: tenga su Picasso. Y le tiró un pico. No, el man quedó flechado. ¿Y sabe por qué? Porque dice la Biblia, ¿sí?, que Labán le dijo, por allá en el versículo 29 y 30, ustedes lo pueden buscar. Me llamó mucho la atención esto. Labán le dijo: ¿le gustó mi hija? Camélleme 7 años por ella. Y el man estaba tan enamorado que sabe que dice la Biblia, que esos 7 años fueron como días. Génesis 29:20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Primera de Milton 2:25. Uno enamorado se vuelve un tonto. Eso pueden pasar 7 años y son días. ¿Usted se imagina a Jacob recogiendo popó de oveja, esquilando ovejas, oliendo a oveja, oliendo a popó en soles? Y el único que pensaba era: no por el peluche, por Raquel, mamacita, no. Todo esto va a valer la pena. No, yo quiero que usted se imagine el contexto de todo esto. ¿Y sabe qué hace cuando llega el tiempo? Usted lo puede leer ahí en el 29. Cuando él se levanta, el suegro no le da a Raquel, sino a Lea. ¿Y sabe qué dice la Biblia de Lea? Que Lea era buena persona, que tenía una belleza interior fuerte. Versículo 17: y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer. O sea que Lea no era tan bonita como Raquel. Y le hace el reclamo a Jacob y él le dice: no, es que aquí es primero de esta manera. Y le dice: bueno, téngala una semana. Después de la semana que usted llegue a ella, yo le doy a Rebeca, pero necesito que me trabaje otros 7 años. Primera de Milton 2:25. Y como uno enamorado se vuelve un... ¿Qué dijo Jacob? Hágale pues. Entonces quedó con Lea y con Raquel. Resulta que aunque Lea no era tan bonita, era muy fértil y Raquel era estéril. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre empareja las cosas. De pronto usted no se ve tan bonito, tan bonita, de pronto usted no es la que mejor ora o el que mejor predica, pero alguna cosa de parte de Dios hay en ti que te puede hacer equilibrar las fuerzas. Dios no deja nada cojo. Dios no deja nada cojo. ¿Qué pasó? Luego Lea ya no puede tener hijos. Raquel, al ver que no tiene hijos, le da a una de sus siervas, ¿sí? Le da a una de sus siervas, creo que se llamaban, tenían un nombre raro, ¿no? Silpa y Bila. Bueno, el caso es que a Lea le tiene hijos, Raquel no tiene, y le dice: toma la sierva para que yo tenga hijos, y la sierva le da hijos. La sierva le da hijos. Y Jacob bien obediente: no, Jacob, no, ¿cómo te ocurre? Ahí mismo. Cuando Lea dejó de dar hijos y vio que la otra había usado esa estrategia, también usó su sierva y le dijo: pues ya no te puedo dar hijos,
O sea que se acostó con la sierva de Lea y con la sierva de Raquel. Tremendo, ¿no? Y Jacob enojado. Posteriormente, cuando ya son de edad, Raquel la estéril, de tanto orar a Dios. Mire lo que dice el versículo 22 del capítulo 30. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciéndome: añádame Jehová otro hijo. Ojo, que Raquel era bonita, pero era una mujer de oración. Si dice Dios oyó, era porque ¿qué? Mujer que estás aquí, usted puede ser profesional, puede tener los títulos que quiera. Varón que estás aquí, puede ser el intelectual, tener el nivel económico que tengas, puede ser la mujer más hermosa, el hombre más pinta, te puedes saber la Biblia de Génesis, Apocalipsis, puedes ser el mejor danzarín, puedes ser el mejor adorador, pero una persona que no ora, es difícil que Dios la escuche y le responda. Raquel, cuando la Biblia dice que era hermoso parecer, era una mujer bonita, pero ya dijo: esto es superficial, lo que realmente importa es mi comunión con Dios. Y Dios la escuchó y le dio a José. Entonces José tenía hermanos por parte de papá, que eran hermanos medio con Lea, de Silpa, una de las siervas, de Bila, otra de las siervas, y su mamá Raquel. Entonces dice la Biblia, volvamos allá a donde estábamos, al capítulo, ya les expliqué el contexto y esto es importante. Mire, el texto va amarrado con un contexto. Dice: y con los hijos de Silpa, con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Conforme usted trate a las personas, es el sentimiento que hay suyo hacia ellas. Primera del Mundo 2:28, porque te quiero, aplica. Dice que estas personas lo aborrecían. Como lo aborrecían, ¿cómo le hablaban? ¿Cómo estamos hablando en nuestra casa? No podemos decir que amamos nuestra familia y hablar de cierta manera. ¿Sabe yo cómo me doy cuenta cuando una persona le cae mal a otra persona? La manera en que le habla. Es que no es revelación, esto está allí, mire. Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Por eso a mí me preocupa cuando un líder o alguna persona le da una instrucción a alguno de sus discípulos y contestan feo, le hablan mal. Por ahí me tocó un episodio en diciembre ver cómo una colaboradora en una tienda le hablaba a su patrón. Yo me quedé. Mire, conforme lo que hay en su corazón hacia las personas, usted lo habla. Se acabaron los amén. ¿Cierto que se acabaron los amén? Dice que lo aborrecían, por lo tanto no. Si lo hubieran amado, ¿cómo le hablarían? Pero como lo aborrecen, ¿cómo le hablan?
Vamos a mirar las características de José. Génesis 37:2. La primera, que era un joven de 17 años. Y aquí mire, por muchos años usted escucha predicadores, y yo mucho me creí ese cuento muchas veces, de que José, el pecado de José era altivo, que él no debió de ponerse la túnica de colores. Y yo muchas veces dije, sí, wow, José. Pero empecé a investigar la vida de José, y en ningún momento yo veo que Dios en su palabra diga algo de José. ¿Cómo así, Milton? Vamos a explicar. Primero, José era un joven de 17 años. Era joven. El cerebro humano, después de los 25 años en los hombres, aunque en estos días una científica hizo un estudio y dice que después de los 30 es que a nosotros los hombres se nos generan una sustancia que se llama una sustancia de la madurez. Las mujeres toman la vida mucho más madura desde antes. Por eso es que usted ve hombres a los 25, 30 años jugando Xbox, ¿sí? Los ve todavía con afiches de Dragon Ball, ¿sí? Todavía ve hombres viendo Supercampeones, ya con familia, ¿sí? Ve hombres de 40 años vistiéndose con camisas brillantes, ¿sí? Como dijo el muchacho. No me han visto cuando me pongo con mis hijos a ver Supercampeones. Entonces, era un joven. ¿Qué le puedes pedir a un joven de 17 años? José era joven. José era una persona bien portada. Leímos ahora que el comportamiento erróneo de sus hermanos, él no lo acolitaba, por lo tanto se lo decía ¿a quién? O sea que cuando usted rechaza algo, usted no está de acuerdo con eso. Si él hubiese estado de acuerdo, él callaba. O sea que era un joven de buen comportamiento. En otra versión, en la nueva versión internacional, dice de las fechorías que hacían sus hermanos. Y usted se va a dar cuenta que sí, con lo que hicieron después con él, que eran tremendos, ¿no? Versículo 3 y 4 dice que era amado. ¿Por qué lo amaba? Porque lo había tenido en su vejez. Dígame qué culpa tenía José de haber nacido en esos tiempos. ¿Qué culpa tiene usted de ser amado? Entonces la gente decía, no, es que José, un joven de 17 años, ¿qué culpa tiene? Nació. El papá lo prefirió, o sea, se enamoró, lo veía en él diferente. ¿Saben por qué era amado? Porque era hijo de la que él. ¿José tenía la culpa de que el papá se hubiese enamorado de su mamá, que era un peluche? No. No, pues José era culpable de que la mamá fuera una mujer bonita. No. ¿Será que José tenía la culpa de que el papá lo amara? Simplemente él disfrutaba de eso. Que lo amaba de tal manera que el papá le dio una túnica. ¿Qué culpa tiene José de que alguien venga y le dé algo? ¿Sabe qué pasa? Que la bendición de Dios en nuestras vidas, merecida o inmerecida, a muchas personas les va a molestar. A mí me decían que José era un arrogante, pero es que yo leo que a los 17 años él tiene que hacer lo que su papá le diga. Si el papá le dice póngase esta túnica de colores, ¿qué tiene que hacer José? Y es que José era obediente. Si usted va al versículo 13 del 37, mire, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, ¿qué respondió él? No, más rato, cucho, como los pelados hoy en día, ay viejo, no azare. ¿Qué respondió? Aquí estoy, hábleme, ¿para qué soy bueno? O sea que José era obediente. Y si Jacob le decía, mi hijo, le hice esta túnica,
La bendición de Dios va a molestar a veces a muchos, incluyendo a tu familia. ¿Qué culpa tenía José de que el papá le hiciera una túnica de colores? ¿Sabe qué sucede? Había una razón para eso. Y sus hermanos le tenían envidia. No era que José fuera picado, no era que José fuera como jugadores que apenas están subiendo a la tercera C y ya andan así con la tula. Y eso parece que ya jugaran en el Liverpool. No, José no era así. Simplemente sus hermanos le tenían. Y eso de los hermanos se hace a José. No hay un sentimiento más peligroso que la envidia en un cristiano. ¿Sabe qué es lo que sucede con la envidia? Que a veces la tenemos y no sabemos que está ahí. La envidia es como el mal aliento. Usted lo tiene, pero no se da cuenta. ¿Te molesta el éxito de otros? ¿Te molesta que a otros les vaya bien? ¿Sabe? El envidioso no quiere lo que tú tienes. El envidioso lo que quiere es que tú no tengas nada. ¿Cuántas veces nos molestamos porque hicimos las cosas bien y Dios bendijo a otros? No entendemos que no es nuestro tiempo o que es un proceso. ¿Cuántas veces nos molestamos porque otra persona lo hace mejor que nosotros y no se lo reconocemos? A mí me han preguntado: Milton, ¿qué es lo más duro que usted ha vivido en su vida? Desafortunadamente viví por cosas que no tenía que vivir. Viví el mundo, lo único que no viví, le doy gracias a Dios, es la cárcel. Viví las drogas, viví la calle, viví el desenfreno sexual, viví cantidad de cosas. Vi caer amigos, me hicieron atentados de muerte, 4. Vi padecer amigos, enterré amigos, vi morir gente buena injustamente. Pero con todo lo que viví, el cristianismo es más duro. Ser cristiano no es fácil. Quien le dijo a usted que ser cristiano era fácil le mintió. Vamos a tener que agachar la cabeza, vamos a tener que soportar injusticias, vamos a tener que ver cómo otros que han hecho menos Dios los va a sacar adelante, no porque yo sea mejor o Él sea peor o viceversa, simplemente porque Dios sabe cómo, por qué y cuándo hace sus cosas. Ser cristiano no es fácil, señores. Ser cristiano a veces te van a humillar, vas a tener que perdonar, que es de las cosas más difíciles. La Biblia dice que el mismo Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Usted y yo no tenemos por qué sufrir de envidia. No tenemos. Ay, Milton, pero es que en tal iglesia hacen esto, hacen lo otro. ¿Por qué no agradecemos lo que tenemos aquí y lo que Dios nos ha dado? Ojo, que por la envidia fue que Caín, los dos dieron buena ofrenda. La ofrenda de Caín no fue mala. Dice que era una ofrenda, pero ¿sabe por qué? Le dolió que fuera escogida. En ningún momento Dios le dijo: tu ofrenda es perversa, me trajiste la cebolla larga más seca. La cebolla cabezona era una cabezona. Él no le dijo eso. ¿Él le dijo eso? Simplemente vio con agrado la de. Entienda que por más que usted se esfuerce, hay propósitos de Dios en la vida. Y a veces vamos a ser escogidos, a veces no, a veces vamos a ser enviados, a veces no. Pero sea cual sea la situación, hay que darle gloria a Dios, porque por cualquier situación Dios va a manifestar su amor en nosotros. ¿Qué más era José? Soñador.
Sueños de parte de Dios. La gente dice, es que él no tenía por qué contar los sueños. No, y yo me empeliculaba, yo muchas veces incluso pensé hacer un tema de que no emocionó. Pero si José no hubiera contado el sueño, no se hubiese cumplido y no hubiera quedado testimonio de algo profético. Si José se hubiera guardado eso para él, ¿qué gloria hubiese habido? Lo tremendo de José es que lo que él soñó, 13 años después se cumplió. ¿Y si él no lo hubiera manifestado? ¿Qué tenía que hacer José? ¿Un diario como Betty la Fea? Don Armando. No. Cuando los sueños vienen de parte de Dios, cuando los sueños vienen de parte de Dios, porque hoy en día hay gente que todo sueño es de parte de Dios. Se comieron unos frijoles con garra y a las 8 de la noche cayeron peso. Claro, tuvieron sueños. Y ellos creen que eso es de parte de Dios. No, cuando los sueños vienen de parte de Dios, pase lo que pase, finalmente terminan cumpliéndose. Si no fue una emoción, si no fueron los frijoles que comió muy tarde, lo que haya sido. ¿Listo? Entonces tenemos que era joven, bien portado, amado, obediente. Él no tenía la culpa de ser amado. Y era soñador, versículo 20, ustedes saben, él le cuenta el sueño a los hermanos, que los hermanos se van a inclinar, los hermanos enojan, le cuenta que el sol, la luna también se van a inclinar hacia él y las estrellas, y hasta el papá dice que meditaba en eso. Y eso hizo que los hermanos, que ya tenían la envidia en su corazón, se pusieran peor. Pero la característica más elemental de José, y quiero que tengan esto, es que es prototipo de Jesús. José es un prototipo profético de Jesús. Dígale al que está al lado, José, prototipo de Jesús. Vamos a mirar. Ambos eran amados. José por su padre. ¿Y qué dijo Dios? Este es mi hijo, ¿qué? Entonces, ambos eran amados. Segundo, ambos buscaron a sus hermanos perdidos. Recuerde que aquí los hermanos habían ido por allá. ¿Y qué le dice Jacob? Ve y busca a tus hermanos, que eran mala gente, que eran malhechores. Y mire que José no le dice, no, ¿cómo? Que se pierdan. Si usted supiera todo lo que hablaban, yo le he contado, papá. Déjelo. ¿Qué hizo él? ¿Y qué hizo Jesús por nosotros? Aún sabiendo que la humanidad estaba perdida en pecados, en cosas que hizo, vino a buscar lo que se había perdido. Ya abandonó. Amados, ambos buscaban a sus hermanos perdidos. Tercero, aborrecido por sus hermanos. José fue aborrecido por sus hermanos. Jesús, dice la Biblia, que fue aborrecido por nosotros. A los suyos vino. Cuarto, ambos fueron aborrecidos por anunciar su grandeza. Ojo, ¿qué dijo José? Anunció el sueño que Dios le había dado. ¿Qué dijo Jesús? Anunció su gloria, lo que él era. Usted está diciendo que usted es Dios. Por esas dos cosas fueron juzgados por anunciar su grandeza. 1, 2, 3, 4, 5, ambos vendidos por un miserable precio. Ambos fueron vendidos por un miserable precio. El precio de los esclavos en esa época, menores de 20 años, ojo con esto, esto era la época de José. Si el esclavo era menor de 20 años, valía 20 ciclos de plata. ¿Por cuánto vendieron a Jesús? Ambos fueron vendidos por un miserable precio. Por lo digo que José es prototipo de Jesús. Mire todo lo que Dios nos viene mostrando. El problema es que cuando venden a José, José ya no puede hacer lo que él quiera. José pasa a ser propiedad de alguien.
Haga un paréntesis allí, póngale y acompáñeme en 1 Corintios 6:20 porque aquí quiero hacer un énfasis tremendo. 1 Corintios 6:20, ¿qué nos dice? Que fuimos comprados a precio y que no pertenecemos a nosotros, y no que pertenecemos a ¿quién? Usted y yo tenemos dueño. Fuimos comprados por Dios. No puede ver que hayan cristianos todavía diciendo yo hago lo que quiera, porque usted tiene dueño. Y si el dueño le dice haga esto, haga lo otro, usted tiene que hacerlo. El mundo habla de libertinaje y es mentiras, porque usted y yo tenemos dueño. Yo soy así y así me quedo, que pase lo que tenga que pasar. No se te ha revelado la palabra, no es lo que tenga que pasar en tu vida, es lo que el dueño de tu vida quiera que pase. Porque habéis sido comprados a precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales usted no puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Pregúntele al dueño. Usted no puede hacer con su carácter lo que quiera. Pregúntele al dueño. Espíritu y cuerpo, eso habla de nuestro ser. Amada iglesia, es tiempo de que empecemos a hacer lo que Dios quiere hacer, porque Él es nuestro dueño. Él nos compró, no lo merecíamos. Mejor dicho, yo por Gloria Garcés no doy un peso, por Zuli menos, por mi esposa alguito, por mis hijos por ahí. Por mí de pronto ustedes darían, no sé, un bonais. Pero Dios por usted y por mí entregó todo, porque mientras nosotros nos veníamos menos, Él nos vio más, y tenemos dueño y valemos, porque fuimos comprados por Él y nuestro dueño nos ama. No puedo seguir actuando como yo quiero porque tengo dueño. ¿Listo? Ambos fueron tentados. La Biblia dice que Jesús fue tentado y tentado en todo. José fue tentado con la esposa de Potifar. Ese es el problema que tenemos nosotros las personas pintas. Bueno, ambos condenados injustamente. José fue condenado injustamente porque la esposa de Potifar, ¿qué dijo? Que él quería accederla. Y Jesús fue condenado injustamente. Al final ambos fueron exaltados. José fue puesto por gobernante de Egipto y Jesús, pues ya todos sabemos, es exaltado hasta los sumos. Ambos se gozaron en perdonar a sus hermanos. Recuerde que José finalmente perdona a sus hermanos. ¿Y qué dice Jesús en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren la característica de José, prototipo de Jesús. Por eso la Biblia hay que pedirle a Dios, por eso hay que leer Biblia, señores. ¿Y qué tiene que ver con eso, causa-efecto? Les expliqué el contexto para que entremos al texto. Imagínense si ese es el principio. Causa y efecto. La ciencia explica que la causa es la razón por la que algo sucede. Apunte esto: la causa es la razón por la que algo sucede. El efecto es la descripción de lo ocurrido. Causa, razón por la que ocurre algo. Efecto es la descripción de lo que ocurre. ¿Estamos claros ahí? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. De lo que sembremos, eso vamos a cosechar. ¿Qué dice Romanos 2:6? Ese Romanos 2:6 me gusta mucho. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Romanos 2:6, causa
y efecto. La razón de que pasen cosas malas tiene una causa, es la causa, desobediencia. El efecto, cosas malas. Honra, paz, benignidad, efecto. ¿Y qué causa ese efecto? Obediencia, caminar con Dios. Esa ley no es una ley de los científicos, eso está en la Biblia hace mucho rato. Y en esta causa y efecto vamos a entender a José. Y vamos a ver por qué José es tan importante en esta enseñanza de hoy. Primero porque como persona, tremendo, pero era tipo, ¿sí?, de Jesús. A José lo venden sus hermanos, lo compran. Y cuando él llega, lo compra ¿quién? 39:1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, ojo aquí, préndase duro, agárrese de la silla, pídale a Dios que le dé aquí algo impactante a su corazón. He estado orando por eso. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. José era un causante. José fue causa de bendición, no solo para Potifar. Si usted ve cuando lo llevan a la cárcel, en el versículo 23 del 39, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ojo a esto: donde José llegaba, las cosas se organizaban. Donde José llegaba, se cambiaba el ambiente. Donde José estaba, llegaba bendición no solo para él, sino para los demás. Causante, causa. ¿Qué causas cuando llegas a tu casa? ¿Se alegran tus hijos de que llegues? ¿Qué causas como esposo cuando llegas a casa? El 31 de diciembre llegué cansado, me fui por allá a hacer algo comercial. Llegué como a las 11 de la noche. Y ese recuerdo nunca se me va a borrar. Salió mi hijo de 7 años, Samuel. Escuchó el carro, yo lo estaba parqueando, y abrió la puerta con un entusiasmo. Y se paró y empezó a gritar: papá, llegaste, papá, 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 papá. Porque todo el día yo salí como después del culto, a mediodía salí y me vi ya con ellos a las 11 de la noche. Llegaste, papá, llegaste. No le di gracias a Dios por el dinero, no fue bien este año. Por la salud le doy gracias, o sea, por todo eso le di gracias. ¿Sabe por qué le di gracias a Dios? Porque me di cuenta que era un causante de alegría para mis hijos.
¿Qué estás causando en tu familia? ¿Eres la persona que todo el mundo quiere que llegue? ¿Qué estás causando en tu ministerio? ¿Qué está causando la iglesia? Lo que yo veo es un hombre de Dios que donde llegaba causaba impacto, donde llegaba cambiaba la atmósfera. ¿Qué estamos causando? ¿Críticas? ¿Qué estamos causando? ¿Vergüenza? ¿Qué causamos? ¿Qué causaba José? Cosas buenas. Donde llegaba José la gente lo quería. ¿Por qué siendo cristiano hay gente que no quiere que yo vaya a su casa? Porque soy causa de chisme, soy causa de queja. ¿Qué estamos causando? Mire, la iglesia no está causando el impacto que tiene que causar. ¿Qué estás causando a nivel ministerial? ¿Estás causando el cambio en algunas familias? ¿Estás causando el cambio en tus parientes? Usted y yo tenemos dueños y el dueño ha dicho: id y predicar el evangelio. Tenemos que ser causa de conversión para otros. ¿Lo estamos haciendo o nos estamos enfrascando en cosas de la carne y del alma? No me gusta la iglesia, no me gusta este líder, es que allá esto. No. Si algo está mal en la iglesia, el que tiene que causar cambios guiado por el Espíritu Santo eres tú. ¿Qué estamos causando? ¿Sigues causando dolor? Mire, fui causante de dolor a mi familia por más de 10 años. Hay un momento donde debemos decirle a Dios: Dios mío, ¿qué estoy causando? Hijo que estás en la droga, ya deja de causarle dolor a tu familia, deja de causarle dolor a tu cuerpo. Varón, mujer que estás en adulterio, es dolor lo que estás causando. Estás causando contaminación. ¿Qué está causando tu carácter? ¿Qué está causando tu cantaleta? Si José es prototipo de Jesús y era causante de buenas cosas, y la Biblia dice que debemos ser como Jesús, que tenemos que ser. ¿Qué estamos causando? José era un causante. Yo les di este tema a mis líderes hace más o menos 3 meses. ¿Qué estamos causando? ¿Qué quieres causar este año? ¿Lástima? Que la gente dice: vea, y qué cristiano, y véalo como está de llevado. Cristianos que aman a Dios tienen un gran llamado en discotecas, bebiendo. ¿Qué estás causándole al cuerpo de Cristo? ¿Sabe José por qué era un causante? Porque era obediente. ¿Qué queremos causar? ¿Qué estamos causando como iglesia? ¿Qué estás causando como líder? Por causa de José, los presos ya no se daban cuchillo. Por causa de José, la casa de Potifar vivía en paz. Varón que estás escuchándome por las redes, ojo, gran parte de tu bendición no es porque te la merezcas, es porque tal vez tu mamá, tu papá, ese familiar que tú a veces llamas religioso, que criticas, que menosprecias, ese familiar puede ser la causa de tu bendición, puede ser el causante de la misericordia de Dios para tu casa, para tu familia. Mire, muchas veces yo recuerdo cuando estaba en el peor tiempo de mi vagancia, alguien me puso una pistola aquí, disparó y se le encascaró. ¿Sabe cuál era la causa de mi protección divina? Una mamá tirada de rodillas orando 4 o 5 de la mañana por su hijo.
Cuando haya un cristiano en tu casa, no lo menosprecies, no lo critiques, dale gracias a Dios, porque a causa de esa persona puede que sea la bendición que hay en tu casa. ¿Qué queremos causar? Salmo 105, 17. Conforme a lo que causes va a ser el efecto. Envió a un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En la cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Otra versión dice: Jehová aprobó a José. Envió el rey y le soltó, y el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Carismática al mundo, donde los milagros son realidad.